Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. En una semana que hemos tenido muchas noticias en la economía. Tuvimos el IMASEC, tuvimos reunión de política monetaria, tuvimos informe de política monetaria del Banco Central. Vamos a conversar de estos números, de las proyecciones, de la temperatura que le toma el Banco Central a nuestra economía. Hoy nos acompaña el economista, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, don Rafael Berguán. Rafael, bienvenido a Mirada Económica, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación, don Andrés. A ver, quiero partir hablando del IPOM, pero antes de comenzar la conversación quiero que revisemos la primera gráfica para entender quizás uno de los elementos, y aquí tu rol es fundamental, Rafael, para entender. Vamos con la gráfica que tiene que ver con esto, el crecimiento del PIB tendencial en nuestro país. Esto es, en la próxima década, ¿cuánto vamos a crecer en promedio, en castellano simple? 1,8% entre el 2025 y 2034. Un crecimiento claramente que no deja contento a nadie, este PIB tendencial. Y se ponen tres elementos, o lo pone por lo menos Rosana Costa, presidenta del Banco Central, para mejorar estos números. Productividad, capacitación laboral, educación. ¿Cómo ves estos números, Rafa, para entender en qué momento de la economía estamos mirando más a largo, más que hoy día la cosa más a corto? Sí. Hay que recordar que hace no tanto tiempo atrás ese número que es 1,8 era algo más cercano a 5%. Y cuando digo no muy atrás, no me refiero a los años 90, me refiero a principios de la década pasada, 2010 por ahí, 4, algo. A ver, dos cosas. Primero, dos comentarios negativos y después uno realista. No tengo mucha cosa positiva que decir sobre ese número. Primero, ese 1,8 es el crecimiento de la economía. Si tú le quitas el crecimiento de la población, al menos un punto, con la migración ha sido mayor en el último tiempo, pero supongamos que es el punto de crecimiento típico. O sea, quedas con lo mismo casi. Te quedas con 0,8, por lo tanto la economía estaría creciendo en términos per cápita, por persona, que es lo que al final termina, ¿no es cierto?, transformándose en el desafío de distribución, algo así como 0,8% según el Banco Central entre el año 2024 y el 2035. Es una proyección. Claro. Yo espero que, como ocurre generalmente con los economistas, soy uno de ellos, se equivoquen, pero te da también una lectura de la institución que es responsable de mirar los datos desde la óptica técnica y es de preocupación. Entonces, un primer comentario, eso muy rápido. Lo segundo es que esta cuestión tiene implicancias bien concretas, implicancias en empleo, en salarios, porque si tú haces un gráfico, correlacionan, como dicen los estadísticos, casi 1 a 1, estoy exagerando, crecimiento económico, sobre todo per cápita, empleo y salario. De hecho, hice un ejercicio para una charla que tuve que hacer el otro día y es álgebra, pero si nosotros quisiéramos ser España hoy, no España en 20 años más, el ingreso de España hoy per cápita, y nosotros creciéramos al 4%, que han crecido históricamente, 4%, el compromiso de algunas de las candidaturas políticas es crecer al 4%, ahora que se acerca la elección, que fue el promedio de las últimas 4 décadas para un país con el nivel de desarrollo de Chile, en comparación con la frontera. 4%, nosotros tendríamos el ingreso per cápita de España hoy más o menos el 2040. Si fuera 4, si es el per cápita, el 2040, si es el 1,8 que se está esperando ahora por el Banco Central, ese 2040 se corre al 2083. Mira. Y Alemania, en vez del 2040 al 4%, sería el 2051. Bueno, con el 1,8 olvídate, porque supera por lejos el siglo. Sí, Rafael, así que tiene implicancias muy concretas. Ahí se explican las palabras de Rosana Costa cuando dice esto no permite satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones. Este 1,8, claro, una frase que parece simple pero bien profunda. Por supuesto, esto no es sobre crecer por crecer, no es sobre ganar o no ganar más plata, no es sobre cómo le va o no le va a las empresas. Esto es sobre muchas cosas que fundamentalmente terminan relacionándose con calidad de vida. Primero, desde el Estado, que es el responsable de tratar de resolver los problemas sociales, la relación entre recaudación y actividad económica es fundamental. Recordemos que la reforma de la presidenta Bachelet el 2016 pretendía recaudar 3 puntos, terminó recaudando, según las estimaciones, menos de 2, y fue porque la economía creció menos que lo que se estimaba iba a crecer. Entonces, esto es sobre recaudación tributaria, principalmente. Después, directamente, mundo privado sobre, como decía yo, empleo y salarios. Pero al final del día, esto es sobre generar condiciones para que, como Chile ha hecho en las últimas décadas, sigan cayendo las jornadas laborales. No que haya menos empleo, que haya más empleo, pero con menos horas trabajadas. Esto sobre la posibilidad de que no tengamos que hacer tanto sacrificio invirtiendo tanto, porque la inversión no es para consumo, es para el futuro. Y que de una vez por todas, como hacen en Alemania, trabajan 600 horas menos, invierten 3 puntos menos del PIB en inversión, liberan tiempo para ocio, liberan plata para consumo y además, porque son más productivos, generan 3 o 4 veces el valor agregado por hora. Entonces, eso es calidad de vida, ¿te fijas?
esto no es crecer por crecer. Esto es básicamente tener una vida más digna, con más tiempo libre, con más recursos para consumo y con salarios que sean más apropiados para cubrir las necesidades que tiene Chile, ver, sociales y no sociales. Sí, si lo ponemos en números, a ver, tú eres presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, has trabajado hace largo rato sobre este tema. A ver, ¿desde cuándo la productividad ¿Qué entendemos por productividad? Esto es más allá del tipo que va a sacar la vuelta y se toma el café. ¿Qué entendemos por productividad y desde cuándo está estancada prácticamente en nuestro país? Bueno, la productividad básicamente es una medida del valor agregado que una unidad de esfuerzo, de capital y de trabajo personal genera. ¿Ya? Entonces, cuando tú subes la productividad, tú puedes hacer más con lo mismo, trabajando las mismas horas y destinando la misma cantidad de plata al sacrificio de invertir. Insisto, claro, yo pongo la inversión como un sacrificio porque es postergar el consumo, no porque crea, ¿de acuerdo? Hay algo virtuoso en ahorrar, claro, pero al final es para la generación que viene o para uno en el futuro. Entonces, los países más productivos hacen más con lo mismo. En realidad, los países más productivos, a propósito, por ejemplo, de la sustentabilidad económica y de cuidar el medio ambiente para las futuras generaciones, hacen más, mucho más, con menos. Porque, insisto, Alemania trabaja 600 horas al año menos que nosotros, invierte 3 puntos menos del PIB y genera 3 o 4 veces el ingreso per cápita nuestro. Entonces, esto es productividad, es eso, es ser capaz de, dedicándole una hora de nuestra vida a una actividad económica determinada, complementado con máquinas, capital, generar más valor agregado. Es decir, mayor ingreso, mayor... ¿Y desde cuándo está estancada en nuestro país la productividad? ¿No es algo de ahora? Sí, la productividad de la economía completa, más o menos desde el 2005. Y acá el mensaje, creo yo, es que esto no es... A mí hay políticas que me gustan y políticas que no. Cuando vamos a alternancia en el poder, yo voto por un candidato y no por otro, y así, y tenemos nuestra visión del mundo, y fortalecemos así la democracia. Pero esto no es culpa de un gobierno. Esto no es tampoco algo que ocurre en un sector particular de la economía. Aquí lo que estamos viendo es que desde el año 2005 más o menos la economía agregada. Si le quitamos la minería y nos concentramos en el sector no minero, porque la minería tiene el problema de que cada vez tiene que ir haciendo los hoyos más profundamente. Cada vez quizás menos productiva. A propósito del IMASEC y el IPOM, que te dicen IMASEC total y no minero, ¿no es cierto? Bueno, si hacemos eso, la productividad está estancada más o menos desde hace unos 10 años. Entonces, 2005 para la economía como un todo, 2013, 2014 para la economía sin minería. El punto es el mismo. El mensaje es, hace rato que está estancada y no en un sector, no en el minero, no en la agricultura, sino que en la economía como un todo. Lo conversamos en la previa del programa. Tú me comentabas que hay por lo menos 2 proyectos en el Congreso que están paralizados, que han avanzado muy poco, que ayudarían harto en esto. Y uno muchas veces piensa, lo conversaba en la mañana con otro economista, Rafa, que decía aquí muchas veces la mirada larga, la mirada corta le gana a la larga. El aspecto técnico muchas veces queda consumido por las urgencias políticas. Claro, desde la perspectiva, mira, lamentablemente las muy buenas políticas económicas habitualmente son políticas que tienen, bueno, beneficios inciertos, esperados, pero nunca inmediato. Pero que ocurren más allá de los 4 años que tiene nuestro periodo presidencial. Entonces, hay una tensión, por eso hablamos de esto, entre democracia y la necesaria alternancia en el poder y muchas políticas públicas que tienen que ser pensadas desde el Estado. Esto parece un cliché, pero es cierto. Sí. Que no solo van a tener beneficios más allá de los 4 años, con lo difícil que es para un gobierno que está con una agenda compleja, cualquier gobierno, ¿no es cierto?, tomar la decisión de postergar algo para un periodo superior al propio. Pero no solo van a tener beneficios después de 4 años, sino que muchas veces beneficios que son inciertos, que a veces no llegan porque el ser humano se equivoca y las políticas no siempre son perfectas, ni mucho menos. Pero además es peor aún porque a veces tienen costos en lo inmediato. Por ejemplo, hacer una profundización y reforma completa de lo laboral en el Estado. Que eso no significa ver a quién puedes echar o no, sino que buscar mecanismos de incentivos que permitan que la gente que trabaja en el Estado se reconvierta, esté en condiciones en un mundo con tecnologías disruptivas de aportar más, de dignificar su propio trabajo ganando más, con una carrera, etcétera, como ocurre con el código laboral para el resto de la gente que no está en el Estado. Por supuesto que eso genera susto. Por supuesto que genera ansiedad, por supuesto que hay gente que se siente vulnerable y cree que lo que va a pasar es que va a perder la pega. Por supuesto que hay una transición que el Estado tiene que asumir, etcétera, y por lo tanto es difícil. Entonces los gobiernos tienen que seguir políticas que son a largo plazo, que son difíciles de evaluar ex ante y pueden no funcionar, que eventualmente si terminan siendo positivas van a permitir que el gobierno que venga reciba los aplausos. Claro. A mí me tocó estar en el metro y un poquito se veía eso. Pero además tiene que
comprarse los costos inmediatos del susto natural de todos los seres humanos, que somos en eso iguales. Nos cuesta cambiar, nos asusta y vivimos del día a día, pues si no nos podemos dar el lujo de estar esperando que una política sea positiva en 4 años más. Yo tengo que seguir pagando las cuentas todos los meses. Yo te preguntaba por los 2 proyectos que hay en el Congreso. ¿Cuáles son los 2 proyectos que se están tramitando que serían importantes para apuntar a esto? Un elemento que es fundamental en los números que estamos viendo al principio, que es la productividad. Qué bueno que me haces esta pregunta ahora, secuencialmente después de todo lo malo. Sí. Porque a pesar de todo lo que yo acabo de decir y a pesar de que el debate está muy exacerbado en Chile y en el mundo, yo debo reconocer que en este momento, y yo creo que se habla poco de esto, en Chile hay 2 proyectos de ley. Uno desde el Ministerio de Economía, otro desde el Ministerio de Hacienda, que cualquier economista que ha estado pensando estos temas, no importa que esté en la izquierda, a la derecha, que sea o no sea técnico o político, ¿Qué proyecto es bueno? tiene que valorizar. Le pueden faltar cosas, pero es bueno. Y que si avanzan y terminan siendo ley antes de que termine este gobierno, van a significar un antes y un después en la institucionalidad de política económica. Los 2 son perfectibles y yo tengo críticas, pero me parece que son avances muy notables que venimos pidiendo hace un par de décadas y que no habíamos logrado que llegaran al nivel en el que están hoy día. Uno, el que se ha conversado hasta el cansancio, que es el tema de los permisos. ¿Ya? Que eso es Ministerio de Economía, es súper complejo porque involucra más de 70 organismos del Estado, son más de 400 permisos y se concentra en cosas que se vienen haciendo de una determinada manera hace mucho rato y grupos de interés que tratan de bloquear esto. Por lo tanto, es muy complejo, pero puede ser un antes y un después en términos de la relación del Estado, desde la regulación con la necesidad de inversión privada. Permisología, 1. El siguiente. Eficientar la regulación, no Ya. desregular, regular bien. Y el segundo es un proyecto que sale menos en la discusión, que es del Ministerio de Hacienda, que ingresó hace algunos meses, que es la creación de una agencia para la calidad de las políticas públicas. Y que lo que busca, yo lo conozco porque es mi tema, es agarrar la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y otras instancias del gobierno que se preocupan de hacer una evaluación que hoy día es muy acotada y darle una institucionalidad que permita que el Estado empiece a evaluarse a sí mismo como no lo ha hecho hasta ahora. Ya. Si tenemos esta agencia para la calidad de las políticas públicas, vamos a tener mucha más capacidad de darnos cuenta pronto cuando una ley no está funcionando. Hemos hecho reformas muy importantes, pero en Chile no las evaluamos ex post. Entonces, por ejemplo, estamos, porque yo creo que se necesita, discutiendo una nueva reforma tributaria, pero no tenemos claridad absoluta. La pueden tener un par de técnicos en una universidad o el gobierno en un ministerio, pero no está en el debate público, transparentemente, una evaluación de las cosas que funcionan bien y mal en la reforma tributaria anterior. ¿Cómo podemos entonces discutir seriamente sobre qué tiene que tener esta reforma? Entonces, ese proyecto sobre una agencia puede ser muy importante para profesionalizar la política pública. Nos vamos a ir a la pausa, Rafa, que es Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Pero antes les vamos a contar, claro, se acerca el 18, comenzó la temporada de aguinaldos, pero ¿a quiénes les corresponde este beneficio? ¿Por qué no les llega a todos? Tampoco todas las personas reciben el mismo aguinaldo. ¿Y usted le correspondería, por ejemplo, el aguinaldo? Ponga atención a la siguiente nota y nos vamos a la pausa. ¿Quién entrega el aguinaldo? ¿Quién lo recibe? ¿Cómo se define el monto? Para saberlo nos adentramos en la intimidad de la empresa chilena. 43 años en este local y nunca fallamos en darle el aguinaldo. Él es el dueño. Más de 20 años trabajando acá. 24. Sí. Ella es una integrante de la fuerza laboral de esta empresa que en total componen 2 personas. Bueno, tengo una vendedora y el cortador nomás, no tengo mucha gente. Y esta es, en exclusiva, la negociación intraempresa para acordar el aguinaldo de Fiestas Patrias, año 2024. ¿Se puede saber a cuánto asciende el aguinaldo? No sé, 30.000 o algo así para cada uno. Y 100.000 pesos, yo creo. Aprovechar la televisión. No, sí, vamos a ver. Vamos, los 100. Dar aguinaldo en el sector privado no es obligatorio, lo entregan las empresas que lo tienen estipulado en los contratos individuales o en el contrato colectivo, pero también las que han dado aguinaldo por 2 o más años seguidos, transformándolo en un derecho adquirido. ¿Tú entregas aguinaldo en septiembre? Todos los años, no fallamos. Historias como la de la mujer que recibirá aguinaldo en la tienda de Jarufe representan más del 61% de los trabajadores, mientras el caso de quienes no reciben aguinaldo llega a casi el 39%. Ayuda a cualquier cantidad. Porque por lo menos uno le puede echar más carne en la parrilla. Exacto. Comentan estas pensionadas cuyo pago de la pensión incluye aguinaldo de 24.261 pesos más 12.000 por cada carga familiar. En el caso de los pensionados de nuestro país, benefician a 2.900.000 personas y alcanza un gasto total del Estado de Chile en la suma de 72.000 millones de pesos. Un aguinaldo que reciben de buen grado porque además les llega automáticamente junto a sus pensiones, pero una suma que no sería malo si fuese algo mayor, deslizan. Total son 20.
Cuatro. 24. Un kilo de carne, una botellita de vino, un pancito, un poquito de ensalada y nada más. Se acabó. En general, el 38% de beneficiarios de aguinaldo recibe entre los 30.000 y los 50.000 pesos, porcentajes que disminuyen a medida que aumenta ese aguinaldo. Pero se notará ahora que empieza la entrega de aguinaldo. Ojalá que se aparezca, porque ha estado más o menos el negocio. Talento. Está lento, claro. Más o menos entre el 8 y el 10 de septiembre ya empiezan a subir un poquito más. El comercio ya está a la espera del público cargado de aguinaldos y Joana ya les está comprando, aunque sus recursos no provengan de aguinaldo alguno. ¿Recibes aguinaldo tú? No. ¿Hacen El asado? típico asado, sí, pero nada de aguinaldo. ¿Preferirías aguinaldo? Ah, claramente, sí. Porque en mi casa, imagínate, todos los días voy a comer asado igual. Mientras en la empresa de Jarufe aún está en veremos el monto del aguinaldo. Si un aguinaldo tendría que ser como de 150, empezar a hacer las empanadas. Si una empanada ahora por lo muy menos va a costar unas 5 lucas. No tanto, no se puede, pero igual no te fallamos. Para la pura servilleta me alcanza. Pero aguinaldo habrá y eso, en los tiempos que corren, siempre es positivo. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el economista Rafael Berguán. Vamos a seguir desglosando, Rafa, lo que tiene relación con el IPOM. Pasemos a revisar la siguiente gráfica para ver, antes hacemos una mirada más macro, mirando más la tendencia a largo plazo, cuestiones más pensando en la próxima década. Vamos con los números de quizás la economía de hoy día. A ver, en términos de crecimiento, lo que hace el Banco Central, el techo de crecimiento lo baja de 3 a 2,75, se acerca más a las posturas del mercado. El piso sigue en el mismo lugar, 2,25. La inflación sube, o la proyección para este año, de 4,2 a 4,5. Esto era esperable, pero preocupa, muy relacionado con lo que conversamos al principio del programa. La formación bruta de capital fijo, la inversión, va a caer el próximo año este año, 0,8%. Se estimaba el IPOM anterior 0,3%. Hoy día en la mañana escuchaba a una economista más ligada a la oposición, Cecilia Cifuentes, que ella hablaba de un estancamiento estructural en la economía. ¿Están así? Bueno, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. La verdad es que hoy día lo que el Banco Central está esperando y lo que en general... A ver, primero las cifras, es muy bueno para el análisis técnico tener datos que son mensuales, como el IMASEC, por ejemplo, que fue 4,2 el último número. Pero la verdad es que como venimos saliendo todavía de un periodo tan anómalo, la pandemia... ¿Es más la película que la fotografía? Entonces, como muchas veces las cifras son una comparación con el mismo mes del año previo, basta que haya habido algo inusual en ese mes para que la cifra de ahora sea o muy alta, muy baja. O sea, ha pasado este año, que hemos tenido IMASEC muy bueno y otros muy malos. Veníamos uno muy malo, ahora no muy bueno. Entonces, de repente, taparse los ojos, taparse los oídos, frenar, seguir viendo mirada económica, pero con una perspectiva más de distancia, en términos de que lo que pasa con el dólar cada mañana, lo que pasa con las acciones, para qué decir, pero también lo que pasa con la economía cada mes, está todavía muy contaminado por un país que vivió unas fluctuaciones que fueron muy dramáticas, igual que el mundo, y que tiene sus propias preocupaciones por el precio del cobre, por lo que está pasando con China. Dicho eso, entonces, si uno mira la economía y trata de salirse un poquito del día a día, volvemos al punto anterior. Y es que estamos, en realidad, hace un rato ya, creciendo en torno al 2%. Y 2% no es cero, no es menos 2. Pero no genera riqueza. No es un precipicio, pero ¿es estancamiento? No es estancamiento, pero es un crecimiento bien mediocre. Especialmente cuando pensamos en un país que tiene el nivel de desarrollo de Chile. Por lo tanto, este IPOM no cambia eso. ¿Ya? Y eso tiene implicancias para el empleo, tiene implicancias para el salario, etc. Ahora, sí está pasando algo en lo coyuntural, en el día a día, que puede ser interesante y positivo. Y es que las preocupaciones inflacionarias todavía presentes son mucho menos graves que hace 6 meses. O sea, lo deja, es bien atrás. Explícito el Banco Central en señalar que, claro, aumenta la proyección para este año, pero ya, por ejemplo, la llegada de esa tasa neutra, hoy día está una tasa más bien contractiva, 5,5, va a demorar menos. ¿Qué señal manda ahí el Banco Central? Y también que se va a acelerar ese proceso de llegada a la tasa neutra. Ya, esto tiene que ver con lo que nosotros vivimos en el día a día. Y esto sí afecta a los bolsillos de manera directa. Hay dos tipos de tasa de interés, ¿no? Como muchas variables, de corto y largo plazo. Claro. Largo plazo hipotecario, corto la tarjeta de crédito en una casa comercial.
Si yo tengo un pequeño negocio, el crédito, ¿no es cierto?, comercial o el crédito de consumo. Esas tasas siguen caminos que son bastante distintos en términos de qué dependen. Las tasas de los créditos hipotecarios dependen de las tasas largas en el mundo. Esas han mantenido arriba y han bajado poquito, si es que han bajado. Y dependen de factores que son más estructurales. Si la economía chilena va a crecer al 2 durante una década, si hay mucha incertidumbre. O sea, van a mantenerse arriba por un buen rato, tu juicio. Y ahí nadie está esperando que haya una caída muy relevante. Pero en las tasas cortas, las tasas que tienen que ver con créditos de consumo y créditos comerciales a 1, 2, 3, 4 y hasta 5 años, son tasas que siguen mucho lo que el Banco Central hace en el día a día. Porque el Banco Central también dice, Rafa, que las tasas comerciales han bajado mucho, no así tanto las de consumo. ¿Por qué podría haber esa diferencia? Bueno, tiene un poco que ver con las características propias de cada uno de esos mercados, cuál es más profundo, pero la verdad es que si uno mira lo que ha pasado con lo que se conoce como la tasa de política monetaria, que es, en simple, el costo del dinero para el sistema, es desde donde parten las tasas de interés, es lo que le cobraría al Banco Central a los bancos comerciales por pasarles plata, que a su vez después nos pasan plata a nosotros. Si ese costo es más bajo, los bancos se pueden dar el lujo de prestarnos más barato. Si ese costo sube, ellos también tienen que subir eso. Claro. No son 1 a 1, pero por ahí va la cosa. Esa tasa de política monetaria que por la pandemia y la inflación superior al 10% con los retiros llegó más arriba de 10%, ya el Banco Central nos dice ahora que debería terminar a fin de año en 5 y a fines del 2025 en 4. Y eso ya se considera el 4% de la tasa política monetaria, lo que está proyectando el Banco Central a fines del próximo año, es lo que llaman en economía una tasa neutral o de largo plazo. La tasa corta, pero ya hacia adelante en una situación de navegación tranquila. 5%, 4%. Bueno, cuando uno ve las tasas de mercado comerciales y de consumo, algunas han caído un poquito más, como dices tú, las comerciales, siguen muy de cerca eso. La tasa esa hoy día está todavía 1,5 puntos por encima entonces de donde se espera esté en un año más. Eso significa que con una probabilidad muy alta, si no ocurre nada muy inesperado, esas tasas de consumo y comerciales van a caer todavía 1 punto más, 1,5 puntos más. Y eso significa que cuando llegue con la tarjeta de crédito a pedir un crédito de consumo, sobre todo un crédito de consumo, especificado con cuotas ex ante en un banco, lo más probable es que las condiciones que veo hoy día sean de 1% más, 1 punto porcentual más caras hoy que las que yo podría ver en un año más. Las hipotecarias lamentablemente van por otro camino, dependen mucho más de la incertidumbre y eso nadie espera que se disipe por completo en los próximos años. Ralfo, un último punto, se nos va el tiempo, lo mencionamos en la gráfica, el tema de la inversión, que también es un elemento que se pone muy arriba de la discusión, de 0,3 a 0,8 en la caída, se pronuncia. ¿Cómo se mejora eso? Un poco amarrado con lo que conversamos al principio del programa, son cuestiones más bien que hay que ver más a largo plazo. ¿Cómo se mejora eso? Porque también es un tema, junto con la permisología, que se habla mucho, el tema de la inversión, cómo cae en nuestro país. Sí, claro. Si el proyecto de permisología se aprueba y se aprueba con la deliberación en el Congreso que requiere todo proyecto para que sea mejorado, en aquellas dimensiones que válidamente desde distintas miradas hay que mejorar. ¿Este número cambiaría? Yo te garantizo que eso va a tener un impacto, y no un impacto del 2035, sino que un impacto casi inmediato, porque la inversión, con la misma rapidez con la que se va, cuando las cosas mejoran, vuelve. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una mirada positiva. Dicho lo anterior, la inversión depende mucho también de la incertidumbre. Y la incertidumbre en el mundo hoy día no es baja, y en Chile menos. Seguimos en un debate en el que todavía hay ruido, se viene una elección que es necesaria para la democracia, pero que naturalmente genera ruido, y por lo tanto, esperar una recuperación muy rápida y relevante cuantitativamente a la inversión, si no hay una aprobación del proyecto de permisología, es algo que a mí me cuesta ver. Rafael Berguán, muchas gracias por este espacio, esta conversación con Mirada Económica. Un gusto tenerte. Gracias a ti por la invitación. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en nuestra edición de Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.